one last try. Yeah, I think we can start. Okay. So, Teresa, with your permission, I just wanted to, before I introduce to you, I wanted to promote a project which you know, I hope already as well, Path to Integrity. I have already that. Oh, yeah, fantastic. Very good. Very good. I like talking with you very much. Thank you. So, as you know, we are two co-organizers now left here. The European Women Lawyers Association, well, three, because the Council of Europe is still here. A European Women Lawyers Association and Path to Integrity. And Path to Integrity, as you can see it here, is a way to learn research integrity. So one of our missions, even we are lawyers, is to find a culture, an integrity culture within this world. And this is impossible without being connected also with research. Because when we lawyers have to learn that research, that we are also doing research and that we don't have to be afraid of natural science, for example. So there's one tool which connects us all, lawyers and scientists from the natural science, which is the handbook that you have. Everybody, all of you got a handbook from Path to Integrity. This is our present for you. And so our first unit, you can find our first unit. This is the first, let's say, paper you get on good research, which should be based on honesty. And I want to kindly invite you to really have a look at these units, also to reach out to us, to me later, because in this world, in this fourth industrial revolution, we won't be happy or we won't find our way without honesty and without integrity. And for me, if I may, there will never ever be research integrity without gender equality. And at the moment, there is no gender equality, so I really doubt that there is research integrity. Teresa, later we can talk about this if you want, but now I want to introduce you. I'm very happy that you're with us today. I know that you're very, very busy. You just told me that you came yesterday. Yesterday you were in Bilbao, right? Also to give a talk, a speech with women engineers. Yeah. Fantastic. So now today you are with a broader, more diverse audience. We are mostly lawyers, but also from other sectors. We are change agents. We want to provoke change, have an impact. Yeah. And I'm very happy that you found your way here. And I just leave you the floor now. Thank if you. You agree. Thank you very much. Voy a hablar castellano por sugerencia de las traductoras, porque como es mi lengua madre, hablo más deprisa y más claro. Y ellas traducirán mucho mejor. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a este evento. Me encanta estar aquí. Para mí yo creo mucho en esto que ahora se llama la diversidad, pero también lo podemos llamar el mestizaje, y creo que nos tenemos que mezclar más. Los abogados, los científicos, los administradores y los administrados. Bueno, simplemente deciros, yo ahora mismo soy la directora general de I+D+I, que es Investigación, Desarrollo e Innovación, y dependo directamente de Ángeles Heras, que esta mañana seguro que se ha contado algo muy brillante como es ella. Estamos, por tanto, en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Estas tres cosas van juntas y no es, aunque alguna vez tuvo la tentación de decir que es una suma Frankenstein, no lo es. Es una suma que contiene todo lo que tiene que ver con la generación de conocimiento en el sistema público, de ciencia y las universidades, junto con lo que hace que ese conocimiento se convierta en realidades para las personas, que es la innovación. Entonces, es súper importante que esas cosas estén juntas, ¿vale? Además, en mi vida anterior y en mi vida futura, porque esto es pasajero, también os digo gracias a Dios, perdonad. Yo soy catedrática de electrónica, fui la segunda catedrática de tecnología electrónica de España, lo cual no es nada a favor mío ni a favor de nadie. Ahora puede haber, no sé, 14 o 15, o sea que estamos un poquito mejor.
pero en un colectivo de unos 100 catedráticos puede haber en esta área de tecnología electrónica. Es un área masculina, como no os podéis imaginar. Todas las áreas de ICT lo son, de ICT lo son, pero el área de electrónica es particularmente masculina. Pero no pasa nada. Aquí estamos y eso es lo que nos ha dado fuerza y energía para seguir. Bien, bueno, voy a dejar de hablar de mí, que no me gusta nada, y voy a seguir. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo en el Ministerio? Bueno, en mi unidad hacemos muchas cosas, sobre todo relacionadas con el fomento de la innovación, pero hoy quería hablaros de quizá uno de los trabajos más importantes que estamos haciendo y que puede tener más relevancia, y me encantará si queréis hacerme algún comentario. Y es la definición de la nueva Agenda Estratégica de Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo 21-27 en España. Este periodo coincide con el periodo de fondos europeos, como Horizon Europe, que irá también en el mismo periodo, ¿no? Claro, hacemos esta nueva agenda y, claro, no empezamos de cero, ¿no? Tenemos un sistema de ciencia en España que es un sistema que ha sufrido muchísimo, y luego hablaré un poco de esto. Pero a pesar de eso, España, quiero que sepáis que es el 10º país en publicación de papers científicos, en números absolutos. No nos corresponde. No nos corresponde ni por número de investigadores, ni por número de población. Pero eso estamos muy bien. Papers científicos que son competitivos, no es el escribir cualquier cosa, Pero andamos regular o mal en el mundo de la innovación. Andamos por el puesto 30 y tantos mal. Ahí estamos mal. Entonces, una de nuestras labores es intentar que ese conocimiento que se genera y se publica salga y genere beneficios. No son beneficios solo monetarios, que también, son beneficios a las personas, a los ciudadanos, a las personas que vivimos en el país y a la humanidad en general. O sea, que la ciencia y la tecnología y la innovación han de ser así. Con esta idea que tenemos, estamos desarrollando esa estrategia. Es muy ambiciosa, porque no podríamos hacerlo de otra manera. Ha de ser ambiciosa. Y esta ambición viene de... bueno, lo hacemos muy coordinados con ministerios, regiones. Sabéis que en España, además, tenemos unas comunidades autónomas que tienen mucha autonomía y tenemos que trabajar mucho con ellas, con presupuesto propio bastante importante. No en I+D+I, pero bueno, sí, en otras cosas. Y lo tenemos que hacer de una manera que sea siempre inclusiva, una manera que sea siempre sostenible y respetuosa con todo lo que es nuestro entorno. Y con esto quiero decir, no queremos entrar en discusiones sobre nos gusta este u otro modelo, porque muchas personas que se acercan a mi despacho a contarme ¿por qué no hablas con gente que te cuente el modelo de Silicon Valley o de China? Yo digo, bueno, tenemos que preservar algunas cosas que son muy importantes y que la ciencia y la innovación en algunos casos pueden provocar, que son brechas sociales. Esto lo estamos viendo en muchos sitios, brechas de empleo, y brechas, digamos, de sostenibilidad ambiental que pueden generar a veces ese crecimiento por el crecimiento. Hay muchos economistas ahora que están discutiendo esos modelos. Y desde luego la inclusión de género, o sea, aquí no todo vale. Tendremos que hacerlo, tenemos que conseguir que esa agenda se implemente de una manera en la que nos incluya a todos, a la mayoría. ¿Y qué necesitamos para eso? Necesitamos que la población, y esto quiere decir hombres y mujeres, tengamos una formación técnica adecuada. Y cuando digo esto también no quiero decir que todo el mundo deba estudiar ingeniería electrónica, que sería muy divertido, porque es muy divertido, ya os lo digo. No solo eso, es que todos tenemos que tener una formación en ese ámbito. Igual que los ingenieros, los electrónicos, debemos tener una formación más fuerte en temas de humanidades, humanísticos, de ética,
de todo lo que digamos que se está desarrollando en esta iniciativa de Path to Integrity, que creo que es súper importante. Entonces, es muy importante esa parte. En nuestra agenda estratégica, una de las cosas que queremos hacer es provocar ese mestizaje del que hablaba al principio, promover la y la multidisciplinariedad en la ciencia, en la tecnología y en la innovación, cosa que el mundo científico a veces es reticente, porque ¿tú qué eres? Yo trabajo en microelectrónica aplicada al espacio. Entonces, esto es maravilloso porque uno publica, consigue dinero, ya sabe con quién empresa tiene que trabajar, pero al final eso a veces no lleva a ningún lado. A veces esa microelectrónica que tú haces puede servir para el sector salud, para no sé qué y no sé cuántos. Y si además la hacen hombres, mujeres, personas con distintas culturas y con distinta formación, genera una riqueza y un impacto social muchísimo mayor. Bueno, en este ámbito, nosotros lo que también hemos hecho un diagnóstico de cómo está el sistema de ciencia, tecnología e innovación en España, también basado en algunos aspectos, digamos, de todo tipo, desde aspectos de la percepción ciudadana, por ejemplo, de la ciencia, que es muy curioso, hay gente que no cree en la ciencia y creemos que esto hay que cambiarlo, porque si no creemos en eso, pues nunca llegaremos ni a la igualdad, ni a la equidad, ni a nada de eso, porque hay muchas mentiras, muchas cosas que sobresalen por ahí y que a veces son muy perniciosas. Bien, basándonos en esos datos, pues vemos, por ejemplo, cómo algunos, es que lo tengo aquí apuntado, perdonadme, pero como voy con un cuaderno, a ver, que voy aquí, que ya he llegado. Vemos, por ejemplo, en algunos de los datos que podéis encontrar en este informe, esto es un informe que se llama She Figures, que está publicado por la Comisión Europea, me parece que se publica bianualmente, seguramente muchos lo conoceréis. Es un informe que está lleno de datos, esto no es para aprendérselo de memoria, pero es muy interesante y a mí me encantan esto de los datos, sobre todo para hablar con propiedad. En este informe, por ejemplo, dice que el 21% de los doctorados en ICT, en tecnologías de la información en Europa, son mujeres. Y el 29% de los de ingeniería. Estamos hablando de niveles, del nivel más alto de la formación, del nivel de doctorado. Es muy poco. Pero el problema no es ese. Es que, particularmente en todo lo que son tecnologías de la información, la proporción de mujeres que están entrando en los grados, en los bachelors, desde abajo, es cada vez menor. Esto es un problema. Porque el empleo del futuro, según nos dicen los expertos, esto no es mi tema desde luego, está ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay que ser consciente de esto y hay que hacer algunas cosas que seguramente están basadas en cambios de modelos, en roles sociales, en muchas cosas, y desde luego no vamos a obligar a nadie a estudiar lo que no quiera, ¿no? O por lo menos no en este país. Pero creo que es interesante conocer qué está pasando por ahí. La situación en España es un pelín mejor y de ese 21 se convierte en un 22, no es nada, y ese 29 se convierte en un 39. Hay más ingenieras porque hay áreas que están en España que hay muchas mujeres. Por ejemplo, la ingeniería química o la ingeniería de materiales hay bastantes más mujeres que en otras áreas. Bueno, en nuestra estrategia de ciencia, tecnología e innovación, para terminar, os voy a dar 4 puntos que son los que nos están centrando. El primero es el presupuesto. España invierte una cantidad, yo diría que ridícula, lo siento, pero es así, en I+D+I, particularmente un 1,2% de su PIB, que significa unos 14.000 millones, de los cuales el 50% vienen del sector público y el 50% más o menos vienen del sector privado. Para que os hagáis una idea, en Alemania están por encima del 2 y en un 70-30 más o menos, 70% privado, 30% público. Tenemos que revertir esto. El sistema de ciencia ese tan exitoso que os contaba con el 10º
puesto en publicaciones científicas, en algunos sitios está a punto de colapsar por falta de financiación. Las instituciones están debilitadas y si no lo cuidamos tendremos un gran problema. Otro gran problema que tiene el sistema de ciencia e innovación en España es un problema de la normativa. La normativa es súper dura. Hubo un momento en España en que se cambiaron muchas normas y todas esas normas se aplicaron de manera igual a los proyectos de investigación y a la licitación de un puente sobre una carretera. Y esto no puede ser, porque cada cosa tiene su forma de hacer. Y esto ha sido un desastre. Hay unos obstáculos administrativos que hacen que sea muy difícil operar, sobre todo en la parte más innovadora. Además, la tercera cosa que queremos hacer es promover la cooperación entre el sector público, el sector privado, los filólogos y los técnicos de inteligencia artificial, los biólogos y los ingenieros electrónicos, que haya mucha más cooperación entre tipos de administraciones, tipos de grupos de trabajo para generar un mayor impacto, que es al final lo que queremos hacer. ¿Todo esto para qué lo hacemos? Lo hacemos para mejorar la vida de todos nosotros y de todas nosotras. Y para eso necesitamos la participación de todo el mundo. Es decir, no todo el mundo va a ser un científico, pero todo el mundo puede tener un pequeño interés por la ciencia. Porque si no lo tenemos y tenemos una población iletrada en ciencia, estamos perdidos. Es tan peligroso como tener una población iletrada en letras. Y esto lo tenemos que conseguir desde el Ministerio de Ciencia y Universidades. Por último, nuestro compromiso con la Agenda 2030, con los SDGs, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que nos dan un horizonte en el 2030 que tendremos que cumplir. Y esto hay que hacerlo. Y esto significa gender equality, y esto es muy importante, que eso trascienda en todos los ámbitos en los que trabajamos. Bueno, no nos olvidamos, y quiero terminar con algo que ya he dicho, pero que quiero terminar para dejarlo muy claro. Todo esto no vale hacerlo a costa de cualquier cosa. No vale. Aquí hay que mantener los principios digamos, de la democracia que tenemos en Europa. Tenemos que mantener los principios de igualdad, equidad y evitar que se nos abran unas brechas sociales, como puede ocurrir cuando estamos hablando a veces de esa innovación loca en la que lo único que queremos es generar startups que ganan mucho dinero, unicornios y llegar muy lejos y lejos, lejos. ¿A base de qué? A base de que la gente en algunos de estos sitios donde los miramos con tanta admiración, las personas que no trabajan en esos unicornios o que no tienen dinero ni para pagar el apartamento ese que le cuesta 5.000 euros al mes, ¿vale? Entonces, no podemos pasar por ahí. No podemos pasar porque las mujeres se queden fuera de esto. No podemos pasar por ahí. Hay que seguir respetando todos nuestros principios y, por tanto, sí, más innovación, más ciencia, pero a favor de que la sociedad sea más justa y más sostenible. Y me gustaría terminar diciendo una cosa que decía Gandhi, que a mí me gusta, y dice, tienes que ser el cambio si quieres cambiar el mundo. Es decir, esto no va de ustedes, señores del gobierno, ayuden, háganme esto, que yo soy un administrado. No, no, no. Esto no es así. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiarlo cada uno de nosotros y de nosotras. Muchas gracias. Yo voy, ¿no? ¿Ya? Espera, Teresa, la foto, ya, perdón. Es que yo... I committed one mistake. I was really very female and I didn't delegate. I think we women have to learn to delegate. So you see, learning by error. First of all, thank you very, very much for your time, for your speech. I will also ask you if you want to, if you can integrate your speech into our book that we are writing, editing. Sure. And now I would love to have a photo with you. Oh, yes, please. But, shall we have this? Oh, yes, yes. Yeah,